de posicionarse ante la enfermedad de la vida. Hace 3 veranos le diagnosticaron un tumor en la mama y a partir de ese momento surgen preguntas. ¿Qué me espera? ¿Qué cuento y cómo lo cuento? ¿Qué me puedo creer de todo lo que me explican? ¿Dónde puedo encontrar ayuda en cada momento? Ahora sí que le doy a nuestra autora la palabra y veréis que escribe y habla con y desde el corazón. Esto de autora a mí me impresiona mucho. Bueno, muchas gracias a todos por venir, por estar aquí apoyándome con tanto cariño y apoyando este libro que para mí sabéis que es tan importante. Si en algún momento no se me oye, por favor me lo decís, porque es fácil que me meta un poco en mí misma, baje el tono, pero bueno, lo haya lo mejor posible. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué pasa cuando te diagnostican un tumor de mama, básicamente? ¿Cómo te sientes? Seguro que todos vosotros habéis pasado por una situación parecida, al menos a la hora de recibir el diagnóstico. Te dicen algo completamente nuevo, no te lo esperas, ¿y cómo te sientes? Desbordado, perdido, no sabes qué va a pasar, tu vida ya no va a ser la misma a partir de ese momento porque comienzas un tratamiento que es de hoy para mañana. Toda tu rutina cambia. Entonces, claro, normalmente, ¿qué ocurre? Que ante esta situación de blanco mental, no sabes bien a dónde acudir. Yo acudí a internet, en plancha. Y bueno, y encontré muchos datos, pero sobre todo hay tanto que no sabes muy bien con qué quedarte. ¿Qué pasa? Que a mí me hubiera gustado tener un libro como el que he escrito. Por eso lo he escrito, porque es un libro que trata de ser un poco un manual donde, bueno, se encuentran las respuestas que todos nos hemos hecho al grano. Si me voy a morir, que por qué me pasa esto a mí, que quiere decir un tumor, pues todo eso he tratado de abordarlo en la medida que he podido. Un bulto en la mama, bueno, trata de llenar ese hueco que deja la medicina convencional muchas veces cuando te dan un diagnóstico y te vas para casa. La información que aparece en el libro es información muy variada, está cotejada y contrastada. Los expertos en cada materia me han dado su visto bueno, o sea que me consta que no digo ninguna barbaridad. Sobre todo, apelo a nuestra responsabilidad. Una responsabilidad que no es la responsabilidad política, que hoy en día se utiliza tanto. Hablemos de la responsabilidad del paciente. Yo he querido abordar una relación médico-paciente un poco diferente, o una nueva relación, si queréis, pero después de la experiencia que he vivido, yo creo que es un momento de decirle al médico y de decirle a la sociedad que somos pacientes, que nos merecemos que nos traten de tú a tú. Somos pacientes formados, informados y que tenemos derecho a decidir. Tenemos derecho a decidir una vez que nos dan las opciones. Ya el médico no es aquel ser sabio que tiene la información porque nosotros la podemos conseguir. Encontré durante mi proceso y durante mi investigación, encontré 2 documentos que para mí fueron muy importantes. Uno de ellos fue la Declaración del Derecho de los Pacientes de Barcelona, del 2003, en que efectivamente, bueno, pues se recoge una lista de cuáles son nuestros derechos. Pero otro documento que para mí fue fundamental es un artículo que escribió el profesor Simón. El profesor Simón trabaja en la Escuela Andaluza de Salud Pública, es profesor allí, y escribió el artículo 10 mitos en torno al consentimiento informado. Y para leeros solo una frase de las que él utiliza en su artículo, dice: el papel clave del profesional sanitario del futuro no será el de procurar información científica, sino el de dar consejo y apoyo en el proceso de toma de decisiones clínicas. Por esto es por lo que yo abogo también, y ojalá que consigamos ir en esa dirección. Bueno, pero vamos un poco al grano, al contenido, además de esto que ya hemos visto, que podemos encontrar en el libro. Voy tratando varios temas. Uno de ellos es, antes de comenzar el tratamiento, ¿qué sería importante hacer? Porque aquí sí que hay un vacío de información y yo creo que, bueno, que vale la pena dedicarle un poquito de tiempo. ¿Qué nos pasa? El tema de los pelos, fundamental. Seguro que todos conocéis a alguien, la habéis visto con una peluca o, bueno, comiéndose el tarro, nunca mejor dicho.
estás calma, a buscar soluciones. Aparte ya estás cao con la quimio. O sea que o la has buscado antes cuando todavía estás en forma y con el pelo, o si no, estás perdido. Yo tuve mucha suerte, porque tengo grandes amigas que además son estilistas y se inventaron en ese momento para mí un artilugio. Bueno, esto que veis en la cabeza es un buff. ¿Sabéis esos buffers, esas bragas de montaña? Bueno, pues hicieron una especie de casquete y a lo largo del casquete compraron un pelo parecido al mío, sin mis pelillos, y lo cortaron. De tal manera que parecía realmente mi pelo. Esa era la base. Es un tejido muy bueno que transpira mucho, o sea que daba gustito llevarlo, no había ningún problema. Y después, además incluso tomamos el casco, porque yo voy en moto a todas partes. Y sin la moto no podía vivir con quimio o sin quimio, me daba igual. ¿Qué pasa? Que era la base para después hacer apariciones. Y aquí está, bueno, pues con otros pañuelos, con la gorra, a veces me ponía viseras. Y fue un momento muy divertido porque tuve la suerte de que ese año todo el mundo llevaba gorro. Y un día en el metro incluso me entretuve contando quién llevaba gorro y quién no llevaba. Y ganamos los que llevábamos gorro. Con lo cual me quedé encantada porque dije, bueno, aquí nadie se imagina nada de nada, que eso siempre te da seguridad. Pero claro, antes de comenzar, hay más temas que abordar. No solo está el de los pelos, la visita al dentista. Que bueno, no te lo planteas, pero es una vía de infecciones increíble. Mejor vayamos al dentista para evitar infecciones que luego nos puedan dar un pequeño disgusto. Vamos a abordarlo antes. Hay temas más importantes, el tema de la maternidad. La quimioterapia destruye los ovarios, hablando claramente. Hay alternativas. En el libro cito varias y yo creo que es importante también ir en ese camino de prevención y de tratar de encontrar soluciones porque cada vez le toca a gente más joven. O sea que, bueno, vamos a tratar que al menos no sea un estigma para el resto de tu vida. Y sigue habiendo más temas. Aprender a maquillarnos, algo que tampoco te planteas en gran medida, pero cuando se te cae el pelo, pierdes la expresión. Y además se te caen las cejas. Y además se te caen las pestañas. Con lo cual tu cara es una bola de billar blanca. No tienes dónde agarrarte, la expresión no tiene dónde agarrarse. A mí me enseñaron a maquillarme. Y yo en el libro trato de recoger sus truquillos porque me parecen fundamentales. Y les voy a contar una anécdota muy graciosa que me pasó, porque yo me acuerdo, se me acababa de caer el pelo, estaba hecha polvo, uno de los primeros días que salía a la calle con mis vaqueros, hice el esfuerzo de maquillarme, me puse mis pelillos, con mis gafas de sol, y de repente paso por una calle y de repente me silban. Y fue como, ostras, lo que tiene que hacer una para decirte, mira que hacía tiempo que no me pasaba. ¿Qué pasó entonces? Cosas de la vida, ¿no? En fin. Sigamos adelante. Me gustaría enseñaros un poco lo que es la quimio de manera directa. Esto es la quimio. Esto es el hospital del día. ¿Veis cómo me están enchufando directamente a un portacat, que es un catéter que te ponen para que puedas dar la medicación, más de manera menos agresiva, digamos, entra directamente a la aorta y así, bueno, es más eficaz. Bueno, pues aquí estamos, 8 veces. Y la quimioterapia también es esto. La quimioterapia, no nos vamos a engañar, por muy fuerte que vayas y por muy mentalizado que estés, la quimioterapia es dura y estás muy hecho polvo. Yo desde aquí quiero enviar un agradecimiento muy grande a mi maldita que me ha acompañado durante tanto tiempo en el sofá. De todas maneras, mejor no quedarnos anclados en el tema de la quimio y la maldita porque existen más cosas, hay más terapias. Una de ellas, por ejemplo, la medicina tradicional china. A mí me sirvió de gran ayuda. ¿Qué es la medicina tradicional china? Bueno, veis la acupuntura, de la cual todos hemos oído hablar un poco, pero si nos centramos un poco en qué quiere decir, no cómo entiende la medicina tradicional china la enfermedad. Para ellos, la enfermedad es un síntoma, es decir, un tumor es un síntoma de que algo en tu cuerpo no funciona. Nuestro cuerpo, bueno, lo recorren meridianos energéticos
Cuando la energía fluye, estamos sanos. Pero cuando hay estancamientos, es cuando aparece la enfermedad. La medicina tradicional china, a través de la acupuntura, que es lo más conocido yo creo, y otras técnicas, trata de restablecer ese equilibrio energético para que después seas tú mismo el que puedas recuperar tu salud. Hay otras terapias que cubro en el libro, pero bueno, tampoco he querido extenderme demasiado. Además de esas medicinas, digamos, existe algo que está al alcance de nuestra mano, que es la nutrición. ¿Alguno de vosotros vio ayer el programa de Singular? Sí. José Manuel casi que lo vio, que ha puesto en Facebook y yo se lo he copiado, es verdad. Bueno, el doctor Franco Berrino, que dirige el Departamento de Medicina Preventiva del Instituto Nacional de Tumores Vecinales. Es una eminencia en el campo, es un hombre italiano de 78 años, entrañable. Si podéis recuperar esa entrevista, vale la pena, porque habla de nutrición y suscribe todo lo que digo en el libro. O yo suscribo todo lo que él dice, no sé, pero vamos en la misma línea. Y para mí, verlo ayer fue como un regalo maravilloso porque parecía hecho adrede y no, evidentemente no lo está. Un ejemplo de por qué es tan importante la nutrición. Bueno, si hablamos del azúcar, que es uno de los grandes temas. El cáncer se entiende como un proceso antiinflamatorio. Los tumores son procesos antiinflamatorios. Esto están de acuerdo todas las comunidades científicas. Bueno, el azúcar es inflamatoria, provoca inflamación en el cuerpo. Por tanto, si has padecido un tumor, si tienes tendencia por lo que sea, el azúcar puede favorecer un caldo de cultivo en el que las células tumorales se desarrollen mejor. Si prescindimos del azúcar, ese caldo de cultivo será un caldo de cultivo sano en que las células tumorales no podrán expresarse. Esto, para daros un ejemplo, hay miles, y por eso muchas veces hablan de la importancia de los omega 3. ¿Por qué? Porque son antiinflamatorios naturales. Por lo tanto, estás ayudando a tu cuerpo a que él mismo se defienda contra sus propias células tumorales. Y todo a través de la alimentación, pura y dura, nada más. Hay más cosas que podemos hacer. El trabajo corporal. ¿Y por qué es importante el trabajo corporal? Eso que nos dicen de hacer ejercicio, de respirar. Durante el tratamiento yo creo que es fundamental para no apalancarte. Porque, claro, llegas de la quimio, estás hecho polvo, te tiras en el sofá. Y cuanto más caigas y te dejes llevar, más te costará después recuperarte. Porque al fin y al cabo, esto se pasa, no nos olvidemos que es todo un proceso. Entonces, si comienzas en 5, no caigas en 0. Quédate en 3 y así remontarás y saldrás estupenda hasta 8, 9 y 10. Otra de las razones por las que es fundamental el trabajo corporal es por el tema del oxígeno. Si antes hablábamos del azúcar, ahora podemos hablar de la importancia que tiene que nuestra sangre esté oxigenada, porque una sangre sin oxígeno favorecerá el caldo de cultivo en el que las células tumorales se desarrollan mejor. Pero además de todo esto, no nos olvidemos de lo verdaderamente importante, que es el contacto con la gente. Esta ilustración muestra una fiesta sorpresa que me organizaron gente que además está por aquí, gente muy querida. Y para mí fue muy importante porque yo, cuando supe que tenía un tumor, me posicioné de una manera, quise vivirlo de forma muy discreta, no quise que la gente se enterara, me daba vergüenza, pero porque no quería que utilizaran un tono victimista conmigo. Yo quería que me siguieran tratando igual. Entonces opté por callarme. Poco a poco la gente se fue enterando y un buen día me sorprendieron con esta fiesta, que fue maravillosa porque es el cariño de todos tus amigos y al final lo saben y no pasa nada porque se sepa, porque tú sigues siendo tú, no eres un bulto, eres tú. ¿Y qué pasa al final? ¿Quedan secuelas? Bueno, pues sí, quedan secuelas. Y muchos ya las conocéis, habréis ido a hablar y seguramente también, si han pasado por el proceso, conocéis a gente que las tiene. Edema, infertilidad, pérdida de cabello, uñas frágiles, sequedad por todas partes, la sequedad. Y quimiocerebro. Yo os voy a hablar de quimiocerebro porque es la menos conocida. De hecho, a mí me costó encontrarla, ningún médico en España me ha hablado de ella y yo solo he visto
un libro publicado en inglés en Estados Unidos, una primera edición, tiene poco alcance. Y yo leyendo, os lo voy a explicar con un ejemplo. Yo ahora entiendo muy bien a mi padre, porque mi padre, bueno, pues está un poco mayor, de vez en cuando se le olvidan cosas, de vez en cuando no recuerda un nombre, o de vez en cuando no se acuerda de una anécdota, pero luego le vuelve. Eso es el quimiocerebro. Es como un velo que se te pone y a veces quieres acordarte desde de dónde has dejado las llaves hasta una anécdota de cualquier tipo y sabes que está en el disco duro, pero no llega. Hasta que un buen día estás durmiendo y te acuerdas de eso, no se te ha olvidado otra cosa. Esto se supera, evidentemente. Bueno, yo lo he superado mucho gracias al trabajo también, que bueno, ha servido de gran estímulo a mis neuronas. También lo recomiendo, volver a la vida normal. Pero bueno, se pasa mal. De todas maneras, yo no quiero quedarme con esto, quiero quedarme con el después, con el que el tema de un tumor es un proceso, y tiene un principio y tiene un fin, y un fin que es positivo, y no pasa nada con el proceso, es una experiencia más como tantas otras, no es el proceso de tu vida. Hay muchas más experiencias fantásticas. No voy a banalizarlo, pero sí que me gustaría tratar de minimizar un poco el impacto que todavía tiene dentro de la sociedad cuando se habla de este tema. Ya cierro. Pero antes quiero dar sobre todo las gracias a Ediciones Obelisco, a Julie, que además ha venido y me ha hecho mucha ilusión. Os explico cómo fue la publicación del libro. Yo había hecho mi primer borrador y conocí a Joana. Joana es muy amiga de una muy amiga mía y Joana trabaja en Ediciones Obelisco. Entonces le dije, tengo esto y no sé, y estoy muy ilusionada, pero a mí ya me ha sentido escribirlo. Ah, bueno, yo te organizo una reunión con la gente de Obelisco a ver qué pasa. En una semana había organizado una reunión. Y en la reunión estaba Yuli con Ana y, bueno, les expliqué un poco lo que había hecho y me dijeron, Teresa, este libro es importante, tenemos que publicarlo. No sabemos cuántos venderemos, pero tiene que salir. Y para mí, bueno, yo llegué a casa encantada de la vida, por eso un agradecimiento sincero y especial a ambos, porque, bueno, me emociono si lo pienso. Otro agradecimiento, por supuesto, a la Casa del Libro, por toda su ayuda, su colaboración y su apoyo. Y una última cosa que quiero comentaros es que las ilustraciones que habéis visto aquí las ha hecho mi pareja, Josep María, que está por ahí. Igual no quieren ni saludar, pero bueno, yo por si acaso no le voy a mirar mientras digo esto, pero él sí que se merece las gracias como un piano por estar al pie del cañón en ese momento y en tantos otros, y los muchos que le quedan por vivir. Para cerrar, un momento, que para cerrar, esta diapositiva la he incluido al final, a lo mejor por eso. Me acaba de llegar un email de una lectora. Estoy pasando por un cáncer como el tuyo y acabo de leer el protocolo médico. Porque siendo todo muy duro, el peor pozo que me está quedando es esa sensación de haber sido arrastrada por la corriente y no haber podido controlar, decidir, digerir, tener más tiempo para pensar, tener más información sin tener que buscarla fuera del sistema establecido. Gracias, a mí me hacía falta un libro como el tuyo. A partir de eso yo no digo nada más. Gracias. Hasta luego.